Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la celebración de esta jornada, donde vamos a tratar la última modificación del Código Técnico de la Edificación, aprobada por Real Decreto 450 de este año, del 2022. Para los que no me conozcáis, yo soy la secretaria técnica del colegio, Gracia Pérez Ojeda. Tendría que estar aquí en mi lugar José María Rodríguez Barquilla, que es el vocal de Profesión Libre, pero desgraciadamente le ha surgido un tema muy urgente con la administración pública y no ha podido cambiar su agenda. Pues nada, en el día de hoy nos va a acompañar don Aitor Domínguez Martín, que es del IDAE. Él, si acaso, ahora nos dará mayores pinceladas del trabajo que desarrolla y nos va a contar pues, esta modificación que principalmente de lo que se trata es que se introduce una nueva exigencia de calidad que se representa en la sección HE6 del Código Técnico de Edificación y también se modifica en parte la sección HE número 5 sobre renovables en edificios. Y ya sin más, le paso la palabra a Aitor Domínguez. Luego, al final de la jornada, sí podéis ir escribiendo en el chat todas las dudas que os vayan surgiendo y habrá un turno de preguntas. Gracias a todos y que os guste. Hola, buenos días. Buenos días a todos los que estáis conectados online. En un primer lugar, bueno, mi nombre es Aitor Domínguez Martín, tal como me ha presentado desde el Colegio de Ingenieros, y me gustaría dar las gracias al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales por darme la oportunidad de trasladaros un poco pues, las novedades, las pinceladas que se van publicando respecto a los cambios normativos y en particular estos relativos al Código Técnico de la Edificación, a la parte de energías renovables y de puntos de recarga de vehículo eléctrico. En un principio, pues me gustaría presentarme, ya de paso pues damos un poco margen también para si hay alguno rezagado que se está incorporando en los últimos minutos. Mi nombre es, como decía, Aitor Domínguez Martín. Yo trabajo para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, que es un organismo público que cuelga del Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico. Como tal, realizamos labores propias. Pues ahora estamos con labores de colaboración o apoyo a la parte normativa técnica a los ministerios. Hacemos desarrollo de proyectos. Y estamos gestionando pues, gran parte de los fondos del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia que se está ejecutando a día de hoy en la parte de eficiencia energética y energías renovables en España. Dicho esto, pues, ejercemos labores básicamente públicas, es decir, para la administración en un porcentaje muy alto de los casos, aunque tenemos margen pues, para ciertos proyectos que también pueden ser de interés a nivel nacional y en todo caso hacemos por de alguna forma difusión, comunicación, etcétera, del ahorro energético y de la eficiencia energética y las energías renovables. En este sentido, pues yo estoy específicamente encuadrado dentro del área de eficiencia energética, dentro del IDAE, y dentro de ese área, pues dentro del Departamento Residencial y Edificios, y colaboramos desde el departamento de una forma estrecha con el Ministerio para la Transición Ecológica, pero también para el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, ya que toda la parte de vivienda pues, está encuadrada dentro de este ministerio y en particular el código técnico del que vamos a hablar hoy, de alguna forma el titular de este documento es el Ministerio de Agenda Urbana. Como tiene que ver y está íntimamente relacionado con la parte de energía, con la parte de energías renovables en particular, por el H5 y con la parte de movilidad, que también tiene un impacto sobre la parte de eficiencia energética, pues también el Ministerio de Transición Ecológica tiene impacto, tiene relación y por tanto el IDAE también estamos de alguna forma colaborando. A lo largo de la jornada voy a presentar de alguna forma las novedades específicas de este Real Decreto, en particular para estos dos puntos y pues al final daré unas pinceladas de lo que a priori parece que pueda ser un futuro bastante inmediato, ¿no? Parece que este documento es inmediato, es desde hace muy poquito, desde junio, que tratándose de normativa pues parece que es de antes de ayer, pero estamos en una vorágine de cambios normativos debidos pues, a múltiples factores, además de los esfuerzos que se están haciendo por reducir las emisiones
y el problema asociado que tenemos por la guerra de Ucrania, el plan de recuperación que tenemos en medio, etcétera, bueno, pues también hay una voluntad por parte del gobierno español de fomentar desde nuestro punto de vista la eficiencia energética como primer principio y en segundo lugar el fomento de las energías renovables. Entonces, en este sentido, siempre procuramos ir un paso más allá, desde luego cumplir con las directrices que se marcan desde la Comisión Europea y coordinadas con el resto de Estados miembros, pero valorando hasta qué punto podemos llegar con las condicionantes y las condiciones que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista de pues, el potencial de energías renovables o la capacidad que tenemos de mejorar la eficiencia energética dentro de pues, nuestro parque edificatorio o el parque de movilidad, como podría deducirse de la jornada de hoy, ¿no? Sin más preámbulo, lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Voy a ir haciendo la presentación. En estas situaciones en las que tenemos formatos híbridos, pues en muchas ocasiones tienes preguntas de personas que están en la sala y preguntas que están online. Al compartir pantalla, no sé si voy a poder ver los comentarios que hay online, pero ya me han comentado que me los trasladan, ¿vale? Entonces, en un principio, si tenéis alguna cuestión que trasladar, pues o bien la ponéis en el chat o bien cuando finalice la presentación, pues creo que hay margen de sobra para que podéis lanzar las consultas y me las trasladarán, ¿vale? Ahora voy a compartir pantalla. Como decía, vamos a hablar de las novedades y cambios del Código Técnico 2022. En particular, vamos a hablar del Real Decreto 450 de 2022 que se publicó este junio, ¿no? Hace escasamente unos meses. Este Real Decreto contiene un compendio de varios elementos y cambios a aplicar al Código Técnico en particular, pero también algún otro elemento, algún otro documento de normativa nacional. Y el principal objetivo por el cual se publica este documento y se ejecuta este documento por parte de la Administración es por cumplir con el desarrollo de la Directiva de 2018-844 del Parlamento y del Consejo que salió en 2018, en el cual pues, estableció una serie de obligaciones a los Estados miembros, en particular de la parte de electromovilidad, ¿no? La parte del H6 nuevo que vamos a ver a lo largo del día de hoy. No tanto de la parte de energía solar, que la parte de energía solar de alguna forma es, como os decía antes, pues una de las iniciativas y de las propuestas, digamos, que hace también, que se hacen a nivel nacional con ese objetivo un poco de ser ambiciosos y de aprovechar y de optimizar el potencial que tenemos de generación de energía renovable en España, ¿no? En este sentido, el Real Decreto 450 pues, tiene varios conceptos internos en los cuales abarca desde modificaciones de exigencias básicas desde el H0 hasta el H5, que son exigencias o son casi modificaciones menores, ¿no? El equivalente a pues prácticamente corrección de ratas o de errores, cambios de denominaciones en subindicadores, etcétera, de los cuales pues hoy no vamos a entrar en detalle, ¿no? Si alguien tiene especial interés puede revisarlo, pero básicamente pues es una actualización de indicadores o de aclaraciones para consultas que se han ido recibiendo desde el año 2019, que se publicó la última actualización de los documentos básicos de ahorro de energía. Por otro lado, ampliar y adaptar el H5, que es el documento básico relativo a la parte de energías renovables y en particular a la generación eléctrica. Incluir, que esa es la novedad principal, la más importante, incluir un H6, que es dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, documento que no existía y que de alguna forma, pues ahora a lo largo de la presentación os voy a ir indicando qué contiene y qué no contiene, es decir, qué se regula respecto a la electromovilidad en elementos externos, porque no es solo el código técnico tiene un ámbito de aplicación pues con una cierta limitación y abarca pues hasta donde puede, ¿no? En cualquier caso es el óptimo para regular todo aquello relacionado con edificios, pero hay cosas que no están relacionadas con edificios y que también tienen que ver con los puntos de recarga y que tienen que ir a otros documentos. Y por último, y de una forma pues, conexa con el anterior, adaptar uno de los documentos que existían hasta el momento, hasta la publicación, hasta junio de este año, y que regulaban la parte de puntos de recarga, ¿no? Que es la Instrucción Técnica Complementaria 52 para la infraestructura de recarga de los vehículos eléctricos, ¿no? El Reglamento Electrotécnico de baja tensión. Entrada en vigor. Vamos a hacer un análisis de lo que ocurre con este documento con la entrada en vigor, porque esto ha generado bastante controversia en los últimos años con las obligaciones de las directivas y ha habido varias problemáticas asociadas a la entrada en vigor de estas obligaciones
en varios Estados miembros. Entonces, lo que ocurre es que para poder establecer la entrada en vigor del Real Decreto, que está claro que el propio texto lo indica, que es el día siguiente de la publicación en BOE, es decir, en particular, he marcado ahí la fecha, el 16 de junio de este mismo año, hay que ver hasta qué momento, en qué punto entran en vigor las obligaciones reales. ¿Cuál es el inicio de las obligaciones o cuál es el desencadenante de estas obligaciones? Bueno, pues el desencadenante de las obligaciones son la solicitud de licencia de obra. Y de forma un poco asociada a esa, el inicio de las obras. Estos dos hitos son puntos principales a la hora de establecer cuándo hay que hacer y cuándo no hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, el propio Real Decreto establece en sus disposiciones transitorias, la primera, la segunda y la tercera, tres situaciones que cubren de alguna forma todo el abanico. Por un lado, cuando se solicita la licencia de obras previo a la publicación o entrada en vigor de este Real Decreto, que es la disposición transitoria primera, en este caso no hay obligación. Es decir, yo ya he presentado mi proyecto, ya tengo habilitado, ya me han dado una licencia de obras, yo no tenía en cuenta, no tenía previsto cumplir con esta normativa porque no estaba ni publicada, en cuyo caso no es necesario que me aplique este Real Decreto, pese a que yo finalice la obra posterior a la entrada en vigor, ¿no? Y esto sí que generó controversia porque en algún momento pues, algún Estado miembro ha podido llegar a interpretar que a lo mejor la finalización de proceso de obra, ¿no? Pues es el que marca el hito, ¿no? Yo inicié mi proceso sin esta obligación incluida dentro de mi proyecto, de mi memoria, etcétera, y cuando la termino resulta que me encuentro que tengo que cumplirlo. Eso es prácticamente inviable, eso se interpretó así y de alguna forma ahora lo hemos dejado bastante claro, en este Real Decreto ha quedado bastante claro. ¿Qué ocurre si yo solicito mi licencia de obra en un periodo posterior a junio de 2016, al 16 de junio de 2022, pero previo al 16 de diciembre de 2022, es decir, 6 meses después de la entrada en vigor? Bueno, pues en este caso, esa licencia de obra puede contener de forma voluntaria las obligaciones que marca este Real Decreto, pero podría no contenerlas, ¿no? Se deja de alguna forma margen para poder hacerlo. En el caso de que la licencia de obras se solicite posterior al 16 de diciembre, ya sí, por obligación, tienes que contenerlo. Es decir, el hito es la solicitud de licencia de obra y el margen, el transitorio que se da para poder adaptar esas memorias que probablemente, previsiblemente, están en proceso, es de 6 meses. Una vez que se solicitan posterior a esa fecha del 16 de diciembre, el siguiente hito que se debe cumplir es el inicio de las obras. Con el tema de la crisis de la burbuja inmobiliaria que tuvimos en el año 2007, 2013, 2010, lo que ocurrió es que muchas construcciones se iniciaban pero no se acababan. Entonces, esto generó también una distorsión porque la normativa con la que se solicitó en el año 2007 la licencia de obras, que estaba aprobada, pues se ejecutaba y se finalizaba la obra pues en el año 2013 con una normativa diferente. En este caso, el margen para poder hacerlo desde que tienes la licencia de obra hasta que finalizas, o bien es el que te marca tu propia permiso, licencia de obra, o bien este Real Decreto especifica que son 6 meses adicionales. Es decir, si en 6 meses no tienes un margen ya establecido, en 6 meses tienes que haber iniciado las obras. De forma que no se pueda dar el caso que una licencia de obras de este año pues, se finalice dentro de 5 y sin cumplir todavía con este Real Decreto, ¿no? Entonces, estos hitos, de alguna forma, nos están asegurando que cualquier introducción de esta normativa o penetración de esta normativa en nuevas construcciones, adaptaciones, reformas, etcétera, seguro se vaya a aplicar al menos a mediados de 2023, ¿no? 6 meses pasados el 16 de diciembre, el inicio, todas esas obras que se estén iniciando en ese momento ya tienen que cumplir sí o sí con esta normativa, ¿vale? Una vez visto el periodo en el cual, o el proceso en el cual, en entrada en vigor del Real Decreto, vamos a centrarnos ahora en los 2 puntos de los 4 que decía que marcaba el objetivo principal de la directiva, del Real Decreto, para cumplir con la directiva. Vamos a centrarnos en los 2 en los que habíamos planificado para esta jornada, que es la ampliación y adaptación del H5 y el H6 con la dotación mínima de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Me imagino que todos, por el sector profesional en el que nos encontramos y por las titulaciones que tenéis previsiblemente, los que estáis conectados, conocéis la distribución o la estructura que tiene el Código Técnico en España. Sabéis que está formado por documentos básicos, en particular seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización, la parte de ahorro de energía, que se introdujo en 2007, protección frente al ruido y salubridad. En particular, este Real Decreto lo que está haciendo es adaptar y modificar
el documento HE, los documentos de ahorro de energía, que tuvieron una última actualización general, global, en el año 2019, se rehicieron prácticamente en su totalidad, es decir, se modificaron y se alteraron y se variaron los requisitos mínimos de construcción de edificios o reformas de edificios, así como también la parte de energías renovables, pero ahora, pues de alguna forma, en 3 años después y con la situación que tenemos particularizada a día de hoy y con una directiva que en el año 2019, cuando se publicó el Código Técnico, pues estaba recién publicada, bueno, pues ahora se implementa las obligaciones que marca esta directiva en este texto, ¿no? ¿Qué ocurre con el H5 de energía renovable? Vamos a ver un poco cuáles son los cambios respecto a lo que teníamos hasta ahora. Pues en primer lugar, ya solo el título del documento ya nos deja claro una de las filosofías que tenemos y uno de los cambios principales que se querían mostrar, ¿no? También un poco a nivel imagen. El H5 hasta ahora se denominaba generación mínima de energía eléctrica. Probablemente todos los que han proyectado y ejecutado el código técnico y que lo han seguido al pie de la letra, pues sabían que era generación eléctrica renovable, pero en este caso se deja claro que son fuentes renovables. Y esto tiene dos vertientes. Por un lado, para dejar claro que son solo fuentes renovables y por otro lado, para dejar claro que no se trata solo de energía solar fotovoltaica. Es decir, que hay más fuentes de energías renovables, ¿no? Y no voy a adelantar, que un par de transparencias más adelante, pues hablo de eso, ¿no? Que de alguna forma esta jornada nos sirva para ver qué ocurre con el Real Decreto y también pues las primeras preguntas, cuestiones que están llegando respecto a este Real Decreto y que suelen llegar habitualmente respecto al Código Técnico, bueno, pues he intentado trasladarlas también a esta presentación de alguna forma para que se haga público, ¿no? Un poco cuál es la filosofía con la cual se publican estos documentos normativos. En cualquier caso, una vez visto el título y que cambia, pues lo que marca la exigencia del HE5 es que los edificios dispondrán de sistemas de generación de energía eléctrica procedentes de fuentes renovables para uso propio o suministro a red. Y esto es importante. Puede ser para autoconsumo o para suministrar a red. El código técnico no establece que tengas que hacer una cosa u otra. Pero sí es cierto que hay determinadas obligaciones que marca el código técnico para las cuales solo puedes contabilizar una de ellas. Y de nuevo no adelanto, una transparencia que tengo un poquitín más adelante también, en la que voy a aclarar un poco esto, voy a dejar, no sé si con un ejemplo, pero un poquitín más claro esto, ¿no? Que es un matiz importante. La obligación del H5 es para consumo propio, para uso propio de la energía eléctrica o para suministro a red, en cualquier caso, es genérico. El ámbito de aplicación. Bueno, pues ¿cuál es el cambio, ¿no? En la parte de arriba, en el recuadro, podréis ver la relación que tiene este Real Decreto y cómo adapta el H5 antiguo al actual. Y abajo veis qué ha cambiado principalmente. Bueno, pues en el documento anterior, en el H5 que teníamos publicado en 2019, aplicaba edificios de uso distinto al residencial privado, es decir, dejaba las viviendas fuera, y en el caso de que tuviesen más de 3.000 metros cuadrados. En este caso, se aplica a todos los edificios y a más de 1.000 metros cuadrados. Es decir, el ámbito de aplicación se incrementa de una forma exponencial, ¿no? En particular, bueno, pues, edificios de nueva construcción, ampliaciones, reformas, cambios de uso, todos estos ámbitos que ya estaban marcados en el código técnico, en el H1, en el H2, etcétera, pues de alguna forma aquí se hacen explícitos también para la parte de obligación de energías renovables, en particular de energía fotovoltaica y energía renovable eléctrica, no solo fotovoltaica, pero ya digo, aplica a todos los edificios y no solo a edificios de uso residencial privado. ¿Cuál es la cuantificación de la exigencia? Bueno, pues en la parte superior podéis ver cuál es la cuantificación de la exigencia que había antes, ¿vale? Independientemente de la ambición o no que hubiese, obviamente se han tenido que cambiar los límites y además no con objeto de endurecer o no endurecer, que también puede ser el caso, sino porque la exigencia que teníamos antes pues estaba destinada a edificios de uso no residencial, en el cual la superficie que tenemos para cubrir con energía renovable pues no es la misma que podemos tener para energía renovable en el sector residencial, en el cual, pues entre otras cosas, tenemos superficies o cubiertas que no tienen por qué ser transitables, en el que ya tienen obligaciones, porque el H4 marca obligaciones sobre energías renovables térmicas y pueden tener paneles solares térmicos. Entonces, una cosa es la superficie que disponga el edificio en sí y otra cosa es la superficie disponible para poder instalar este tipo de equipos en el caso de la solar, ¿no? Si estamos hablando de otra tecnología, pues no le aplicaría. Pero, desde luego, la obligación que marca el Real Decreto pues establece
por un lado, para la potencia que debe incluir cada uno de estos edificios, y lo hace a través de dos líneas. ¿Veis en la parte inferior del cuadro? Creo que el puntero sí se ve. En la parte inferior del cuadro veis dos fórmulas por las cuales se hace el cálculo de la potencia mínima que se debe instalar, ¿no? En sustitución de las que había en el caso anterior, ¿no? La de 0,01 por la superficie o 0,05 por la superficie construida cubierta. En el caso que nos ocupa ahora en este Real Decreto, se puede hacer por dos caminos. Uno, en base a la superficie construida del edificio, que es la S, y con un factor que oscila si estamos en la parte residencial o en la parte no residencial, 0,01 o 0,005, y la alternativa B, es decir, el segundo cálculo que se debe hacer para ver la obligación que tenemos, es una fórmula que se basa en la superficie en la que se pueden instalar soluciones tipo fotovoltaica en las cubiertas, es decir, cubiertas transitables, menos aquellas que ya están ocupadas por otras tecnologías de generación, como puede ser la energía solar térmica, ¿no? Y fijaos que las fórmulas están muy centradas en la energía solar fotovoltaica, es decir, en el título a priori parece que estamos marcando obligaciones para toda la energía renovable eléctrica, pero realmente de fondo sí sabemos que lo que se aplica es la energía fotovoltaica. No es el único caso, pero a la hora de realizar los cálculos, bueno, pues sí es verdad que nos estamos centrando en la parte de superficies, ¿no? En la superficie disponible que tenemos en los edificios. En cualquier caso, como decía, el hito principal es que la obligación solo se aplica a edificios que tienen más de 1000 metros cuadrados construidos, es decir, que si son edificios pequeñitos, pues a priori la obligación no les aplica de forma directa, ¿vale? Por otro lado también, aclarar que existen, hemos hablado de las obligaciones y de la cuantificación de la exigencia, existen situaciones en las cuales puede haber exclusiones. En el caso de que haya edificios protegidos, en el caso de que no haya espacio disponible, bueno, pues en este caso se tiene que optimizar el espacio que hay para montar las instalaciones, es decir, no se omite la obligación, sino que se adapta y se justifica en el propio proyecto pues cuál es el límite máximo al que se ha alcanzado y cuál es la limitación que no ha permitido llegar a estos valores. ¿Qué interpretaciones adicionales podemos hacer de esta obligación del H5? Bueno, pues como os decía antes, hay dos hitos o dos cuestiones que además son de consulta bastante generalizada, que llegan de una forma habitual. Una de ellas es el reparto de la energía generada, lo que os decía antes de la energía autoconsumida o la energía que se pueda verter a red. Y por otro lado, el tipo de generadores, ¿no?, que puedan hacer cumplir esta obligación, ¿no?, si son paneles fotovoltaicos u otros. En el caso del primero, la energía eléctrica generada, la obligación que marca el H5, como os indicaba, es una obligación específicamente para generar, independientemente del uso que vayas a hacer de esa energía. ¿Qué ocurre? Que una vez que tú ya tienes la obligación y estás generando, a la hora de contabilizar y de obtener el resto de indicadores del código técnico, en particular aquellos relacionados con el H0, que son consumo de energía primaria o la no renovable o la energía primaria total, hay que contabilizar qué cantidad de esa energía estás autoconsumiendo. A efectos de contabilizar esos indicadores, solo puedo utilizar la energía autoconsumida. Entonces, en los cálculos que se hacen para esos indicadores, no se van a incluir toda la potencia o toda la energía generada por este H5. Es decir, que el H5 está de alguna forma, aunque esté vinculado, está desligado parcialmente de esas obligaciones de indicadores del H0, ¿no?, de cumplimiento de otras obligaciones. Aquí se contabiliza toda la energía generada a red o autoconsumida, pero a efectos de contabilización solo aquella que se autoconsume. Lo que ocurre es que dentro de la energía que se autoconsume, bueno, pues el código técnico de la edificación está de alguna forma cumpliendo obligaciones que se establecen en la Directiva de Eficiencia Energética en edificios. Y esta directiva pues marca obligaciones e indica que se tienen que poner unos indicadores y ver si un edificio es bueno, es malo, cumple o no cumple para unos consumos determinados. Es decir, todos aquellos consumos que son para climatizar el edificio o para mejorar o para incrementar el sistema de ventilación, el consumo para ventilación, y en el caso de edificios no residenciales también la iluminación, bueno, pues son consumos que se consideran dentro de este código técnico porque así lo dice la directiva. Aquellos consumos
que son, pues, por ejemplo, el ordenador, los equipos informáticos, la parte de ofimática o las instalaciones térmicas que no están instaladas de forma permanente, ¿no? El típico calefactor que puedas enchufar a la pared, etcétera. Estas instalaciones no se contabilizan dentro del código técnico, no están contabilizadas y también son consumidoras de energía eléctrica. ¿Qué ocurre entonces cuando yo me voy a contabilizar la energía fotovoltaica que yo pueda generar aquí? Y ya hablo directamente de fotovoltaica, pero como decía, es eléctrica en general. Bueno, pues lo que ocurre es que tenemos un cierto margen, el proyectista tiene un cierto margen para decidir que toda la energía que estás autoconsumiendo vaya directamente a consumos que sí contabilizan la directiva. Es decir, si yo consumo el 50% de la energía en climatizar y el otro 50% en equipos informáticos o en cualquier otra cosa que tenga instalada, a mí puntualmente, para justificar cumplimiento de código técnico, me permiten que el 100% de esa energía de un periodo particular pues vaya a la energía renovable. Es decir, que sea el equivalente a energía autoconsumida. Y eso me permite mejorar de alguna forma los indicadores. ¿Con qué limitación? Pues que yo no puedo pasar energía de un mes a otro, ¿no? Estos son cálculos internos, al final hay un software de cálculo que te ayuda a hacer este tipo de gestiones, de cálculos. El Instituto de Ciencias de la Construcción de Eduardo Torroja tiene una aplicación que seguro que si alguien está desarrollando proyectos, pues la utiliza, que es el visor y el documento, la aplicación para cumplir con el documento básico de ahorro de energía, y en esa directamente te hace los cálculos basados en la generación mes a mes. Es decir, yo no puedo contabilizar la energía que genere en agosto, porque tengo sol, para los consumos que tengo en diciembre. En agosto, consumo agosto. Pero desde luego, los consumos que tengo en agosto sí me permite que los contabilice, aunque tenga una parte de informática, bueno, pues de la parte de ofimática, esos los puedo consumir, puedo considerar que son consumidores de red y que el 100% va a consumos EPBD. Es un poco galimatías, ¿no? Es decir, que es un poco rizar el rizo, pero dentro de los márgenes que nos marca la directiva, bueno, pues la idea es maximizar, por un lado, la generación, que es lo que trata de hacer el H5, y por otro lado, todas estas cuestiones lo que intentan es mejorar la calificación energética del edificio desde el punto de vista de cuanto más autoconsuma renovable, mejor calificación voy a tener, ¿no? Y por otro lado, pues la otra interpretación adicional que quería hacer y matizar es que no solo la fotovoltaica es la que hace cumplir con este H5, y en particular, pues por ejemplo he puesto aquí el caso de la cogeneración, aunque puede haber algún caso más en el que se pueda ocurrir. ¿La cogeneración como tal me sirve para cumplir este H5? Pues por supuesto que me sirve, pero con un condicionante. Y es que el combustible que yo utilice para la cogeneración, para generar esa energía eléctrica, sea como producto principal o sea como producto secundario, tiene que provenir de fuentes energéticas renovables. Si yo tengo una cogeneración basada en GLP o en gas natural o en gasoil, esa cogeneración, esa energía eléctrica, no la puedo considerar energía eléctrica renovable. Solo en el caso de que el combustible para esa cogeneración sea renovable. Por ejemplo, la biomasa. Tengo una cogeneración con biomasa, esa sí se puede contabilizar y sirve para cumplir con este H5. No está diseñado como tal, es decir, es un poco, ya veis que la potencia límite que se marca en el documento pues está basada en superficies, etcétera. Pero esta pregunta, que es reiterativa, de alguna forma sí conviene matizar, ¿no? Que el código técnico ya no se trata solo de promocionar un tipo de tecnología para cumplimiento, sino que se busca que se genere energía eléctrica renovable independientemente del origen. Con esto, de alguna forma, cierro la parte del H5. Estas son las novedades. El H5 ya tenía, previo a esta publicación, tenía una serie de obligaciones. Si alguien ha seguido la adaptación y la modificación del código técnico, bueno, pues en el año 2019 se produjo un cambio importante también en el H5, y es que el H5 incluía la totalidad de obligaciones de energías renovables, en particular para el H4 y para el H5, en cuanto a obligaciones de tipo de instalación, montaje, etcétera. Todo aquello que se ha podido extraer y llevar a documentos externos, como por ejemplo el H4, pues para la parte de generación térmica, como generador, como la parte de generación, bueno, pues todas las obligaciones de mantenimiento, inspección, control, se llevaron en el año 2019 al reglamento de instalaciones térmicas. En este caso, el H5 solo ha tenido una pequeña adaptación, es decir, la parte técnica, digamos, tiene mucho más que ver con cuestiones eléctricas, y ahí pues tendríamos que ir al reglamento electrotécnico de baja tensión o al de alta tensión si fuese el caso, ¿no? Pero en este caso, la modificación que ha sufrido el código técnico, tanto en 2019 como ahora,
pues ha sido bastante continuista en la parte de generación eléctrica, y en particular ahora, bueno, pues ya veis que se le ha dado una vuelta de tuerca, se ha endurecido la cantidad de edificios que deberían incorporar, y previsiblemente, bueno, pues en los próximos años vamos a ver reflejado esto en que los edificios van a tener mucho más renovable que se generan, ¿no? Y entendemos que se empezará a notar también, pues entiendo que en la factura, ¿no? Algo que a día de hoy nos preocupa bastante. Dicho esto, vamos a ver el otro punto que marca el Real Decreto 450, y que es uno de los más importantes, porque igual que la parte de renovable, bueno, pues era una adaptación, una ampliación. En este caso es algo nuevo, ¿no? Es algo que no teníamos prácticamente nada publicado en España. Realmente no es así, al final vais a ver que sí había algo publicado, pero sí tiene un cierto impacto bastante mayor, que es la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Desde el año 2010-2012 se está haciendo un gran esfuerzo para intentar mejorar la penetración de los vehículos eléctricos en España. Por un lado, para mejorar las emisiones, sobre todo en puntos localizados, como pueden ser las ciudades, que tienen verdaderos problemas en sus núcleos urbanos de emisiones y de partículas. Y por otro lado, pues ahora en los últimos años y en los tiempos que corren, como mecanismo también de salvaguarda o de backup de la energía que podamos generar en ciertas horas del día, ¿no? Hablábamos antes del H5, bueno, pues generamos durante las horas del día energía que después, pues por desgracia, no tenemos capacidad de almacenar, y que tenemos que consumirla, pese a que tengamos que hacer alteraciones, ¿no? en la parte de generación, ¿no? Que tiene su limitación, porque un generador de red pues no puede variar su generación del 100 al 20% en cuestión de 2 horas, ¿no? Tiene una cierta limitación. La idea es, seguro que muchos de vosotros que estáis conectados habéis oído muchas veces, es achatar la curva de consumo de energía entre las horas punta y valle, y a priori parece que la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos tiene esa segunda funcionalidad, ¿no? El servir de estoraje de energía y de backup de la energía que se pueda generar en horas de generación punta. Dicho esto, vamos a ver qué incluye este texto que se ha metido aquí. Bueno, pues por un lado, lo que dice el Real Decreto es que los edificios dispondrán de una infraestructura mínima que posibilite la recarga de vehículos eléctricos. El objetivo y la justificación de esta obligación para todos los edificios, pues es por un lado la gestión energética y la flexibilidad energética, como os decía, es decir, tener una mejor gestión, achatar la curva de generación, y la flexibilidad de poder utilizar la energía en momentos diferentes, y no solo para el vehículo, sino para otras cuestiones. Incrementar o optimizar el uso de energía renovable, de origen renovable, y mejorar, por supuesto, la calidad de aire, pues con un parque de vehículos eléctricos bastante más amplio que el que tenemos a día de hoy. ¿Cuál es el ámbito de aplicación que tiene? Bueno, pues en el recuadro de arriba, al igual que para el H5, he incluido la obligación que marca el Real Decreto, y en la tabla de abajo, pues un poco más aclarada, ¿no? Vamos a ir viendo, vamos a centrarnos en la tabla de abajo y vamos a ir viendo uno a uno cuáles son las obligaciones, porque como veis, no es sencillo, ¿no? Es decir, tiene bastante complejidad solo entender si te aplica o no te aplica una de las obligaciones, cada una de las obligaciones. Por un lado, para edificios nuevos, es decir, edificios que se construyan nuevos, y ahí entramos en cuando entra en aplicación este Real Decreto, de ahí esa transparencia que os ponía al principio, pues están obligados todos los edificios, todos, a incluir, ahora vamos a ver el qué, en la siguiente transparencia, pero todos los edificios están aplicados. Pero tiene una excepción. Si tenemos un edificio de uso distinto al residencial privado con menos de 10 plazas de aparcamiento, a priori, y por lo menos para la Directiva 2018, que es la que nos marca estos hitos, y para este Real Decreto que la transpone, si tienen menos de 10 plazas quedan exentos. Es decir, todos los edificios residenciales y edificios no residenciales con más de 10 plazas de aparcamiento. Si se construyen nuevos, les aplica el Real Decreto. En el caso de existentes, ¿qué ocurre? Cuando tengo un edificio existente, ¿cuándo me aplica? Bueno, pues vamos a ver estas 4 casuísticas que hay aquí, pero vais a ver que en todas ellas el denominador común es que tienes que actuar sobre el edificio. Es decir, la obligación no me aplica de hoy a mañana porque ha entrado en obligación el Real Decreto, sino porque yo sobre mi edificio existente tengo que hacer algo, voy a hacer algo. Por un lado, puedo hacer una ampliación. Yo tengo mi edificio, voy a ampliar. Solicito licencia de obra. Pensad que cuando hablábamos de la entrada en vigor del Real Decreto, siempre hablábamos de licencia de obra e inicio de obra. Es decir, tiene que haber una obra. Pues en este caso la obligación se desencadena cuando hay una obra, cuando hay una ampliación. Y en particular se tiene que cumplir
que amplíe más de 50 metros el edificio, 50 metros cuadrados el edificio, en su superficie útil, que además esta superficie que yo estoy ampliando sea mayor del 10% de la superficie ya construida o del volumen ya construido, es decir, que no haga una ampliación que es más pequeña que lo que ya tengo. Y por otro lado, que se intervenga en el aparcamiento. Si yo amplío el edificio o hago una modificación del edificio, pero no intervengo en el aparcamiento, bueno, pues la obligación no me aplica como tal, ¿vale? El aparcamiento lo dejo tal cual estaba. No me aplica la obligación, puedo hacerlo, pero no me aplica la obligación. En el caso de que yo haga un cambio de uso del edificio, pues me aplica. A efectos, el código técnico establece que cuando haces un cambio de uso es el equivalente a cumplir el código técnico en su totalidad, es como hacerlo nuevo, ¿no? Tengo que cumplir con todos los requisitos, entre otros, este. Cuando yo hago una reforma, una rehabilitación del edificio, pues en este caso, con el requisito que tenemos siempre en código técnico de edificación es que se intervenga en más del 25% de la envolvente técnica del edificio. Si no, pues si yo cambio ventanas y resulta que las ventanas que yo cambio suponen el 5% de la envolvente, pues a priori no se considera una reforma que desencadene esta obligación y otras muchas que marca el código técnico para hacer. Y además, que se incluyen intervenciones en el aparcamiento. Perdón. Si no se actúa de nuevo sobre el aparcamiento, yo cambio la ventana, pero no cambio el aparcamiento, pues a priori no me está aplicando la obligación. Y por último, si yo hago un cambio en la parte de instalación eléctrica. Yo no actúo sobre la envolvente del edificio, sobre los sistemas del edificio, sobre la parte física, digamos, del aparcamiento, es decir, la parte de metros cuadrados que tiene el aparcamiento, pero yo hago una intervención sobre la instalación eléctrica. Bueno, pues si incremento la potencia instalada en más de un 50%, me aplica. Y además, en este caso me aplica si estoy en aparcamientos interiores o exteriores, ¿vale? Es decir, si hago una intervención sobre la instalación eléctrica, me aplica siempre y cuando haga una modificación de la potencia instalada en el mismo. Si es una intervención pequeñita, pues a priori tampoco. Con esto, de alguna forma, nos aseguramos que son intervenciones de un cierto calado. ¿Por qué nos preocupa esto? Bueno, pues porque es posible que esta obligación desencadene costes que puedan suponer más de un 7% del coste de la intervención global. Y podríamos llegar incluso a desincentivar actuaciones sobre el propio edificio. Yo me quiero gastar tanto, resulta que la instalación, lo que yo quiera cambiar, me cuesta tanto. Si ahora me obligan también a poner un punto de recarga 3 o 5 o 19, me va a costar esto otro, casi prefiero no actuar. Entonces, con este criterio se establecen unas salvaguardas. Y es que cuando el coste de cumplir este H6 supera un 7% del coste global de la intervención, pues en este caso no estamos obligados a hacerlo, ¿no? Es una exención. Siempre y cuando estemos en el caso de edificios de uso residencial privado o de otros usos con menos de 20 plazas. Es decir, que hay una serie de limitaciones. Pero básicamente el criterio es ese. No queremos desincentivar las actuaciones sobre los edificios y allí donde vamos a hacer actuaciones que tengan un cierto calado, que nos vaya a suponer un cierto coste, bueno, pues probablemente el incrementar esa actuación poniendo estos puntos de recarga, no va a suponer que deje de hacer la original, la primera, ¿no? que desde luego nos interesa que se hagan porque en el porcentaje más alto de los casos se aplican sobre reducción de consumos, demandas, etc. Y luego también quedan exentos los edificios protegidos, aquí con un matiz que vamos a ver ahora después. Vamos a ver la cuantificación de la exigencia, porque cuando decía que era un poco galimatías, ya veis que el caso de edificios a los que aplica pues tiene varias casuísticas, pero qué estamos obligados a hacer en cada uno de ellos no es igual para todos, es diferente. Es decir, aplica, por ejemplo, para edificios nuevos, aplica edificios de uso residencial privado y de uso diferente a residencial privado, pero la obligación que tengo que hacer en cada uno de ellos no es la misma. En todos los casos, lo que sí va a aplicar para uno y para otro, y ahora vamos a ver hasta qué porcentaje, es que yo tengo que montar unos sistemas de conducción por cables. Es decir, la filosofía que marca la directiva y que hemos trasladado aquí es que, por un lado, tenemos un coste o un esfuerzo que tenemos que hacer, que es canalizar toda la serie de cables, adaptar los contadores, adaptar las instalaciones, los puntos de entrada de electricidad en cada uno de los edificios, para que estén preparados para puntos de recarga. Y una vez que esté el cable, digamos, a la puerta del garaje, pues a partir de ahí montaré tantos puntos de recarga como se entienda que es razonable. No vamos a instalar 100 puntos de recarga o 1000 puntos de recarga en un sitio donde se prevé que pueda haber 5 vehículos aparcados de forma permanente, ¿no? Entonces, con este criterio se establece una serie de obligaciones, y es que para el uso residencial privado
que decíamos que aplica a todos los nuevos y después a las rehabilitaciones, la canalización, la parte del cableado, se tiene que poner en todas las plazas. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo llegue y aparque el vehículo donde me dé la gana, es que normalmente son plazas que están asignadas. Entonces, todos los usuarios tienen derecho a poner un punto de recarga. La obligación establece que el punto de recarga sea factible desde la parte del cableado, ¿no? Que de alguna forma no llegue el cable a la primera plaza de aparcamiento y el quinto vecino que decida poner el punto de recarga tenga que poner punto de recarga y además el cable que hay desde la entrada del parking hasta su aparcamiento. Entonces, el 100% de las plazas tienen que estar cableadas. Y esta obligación de cableado se establece en la ITC BT52 del Reglamento de Electrotécnico de Baja Tensión, como os decía al principio, que también tiene una cierta modificación por parte de este Real Decreto, ¿no? Ahí se establece qué es cableado, porque una de las preguntas típicas que solían llegar es ¿y qué significa cablear? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es solo la canalización? ¿Es la canaleta? ¿Tengo que poner el cable? ¿Tengo que adaptar la potencia? ¿Tengo que cambiarla? Es decir, que tengo que poner un magneto. Esto se aclara de una forma específica, porque es una cuestión demasiado técnica para meter dentro de este Real Decreto, dentro del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Y en el caso de otros usos, pues no se obliga a poner puntos o canalización, mejor dicho, para el 100% de las plazas. Pensemos en un centro comercial en el que hay pues 1000 plazas de aparcamiento. Poner las 1000 plazas de aparcamiento con cableado, pues se prevé que pueda ser un coste excesivo para el número de puntos de recarga que pueda haber. Entonces, en este caso, se establece una obligación de que al menos el 20% de las plazas tengan el cableado. Se prevé que de esas 1000, pues 200, si no hoy mañana y si no en un futuro relativamente cercano, pues van a necesitar tener puntos de recarga. Según vaya avanzando y evolucionando el parque de vehículo eléctrico, pues previsiblemente esto va a ir cambiando. Pero a priori, con un 20% entendemos que es suficiente. Y además, en este caso no es solo el cableado como edificios de uso residencial, sino que además de obligar al cableado, se obliga a poner una estación de recarga por cada 40 plazas o fracción. Y esto de o fracción es interesante. Si tenemos un parking, estamos en un edificio de uso distinto a residencial privado, volvemos, centro comercial, con 35 plazas, pues este requiere un punto de recarga por obligación. Pero si estamos en 45 plazas, requerimos 2. ¿Vale? Uno por las primeras 40 y la fracción por esas 5 adicionales. Entonces, es importante lo de una estación de recarga por cada 40 fracción, porque es una pregunta que es muy reiterativa, ¿no? Si tengo 45, con una me vale, ¿no? Pues no, tienen que ser 2. Esto a priori parece que lo deja claro el Real Decreto, no sé si realmente seguirán llegando preguntas o no. Esto de las 40 plazas o fracción aplica para edificios de otros usos en general. Pero si estamos en la Administración General del Estado o organismos públicos, la obligación se incrementa y se hace un poquito más restrictiva, un poco más dura, con ese objeto que tiene la Comisión Europea y que tienen todos los Estados miembros por indicar que el Estado miembro debe, desde la Administración se debe hacer un esfuerzo adicional y ser un poco ejemplarizante en la aplicación de estas normativas. Entonces, en este caso, en lugar de poner un punto de recarga por cada 40 plazas, para Administración General del Estado y organismos públicos, la obligación es una para cada 20, de forma que se duplica el número de puntos de recarga que hay. ¿Vale? Además de todo esto, no es una obligación adicional, lo que veis al final, la última frasecita, no es una obligación adicional, pero sí un condicionante, y es que uno de los documentos básicos del Código Técnico, ahora tengo una transparencia que lo aclara, establece obligaciones de incluir número de plazas de aparcamiento accesibles dentro del parque de las plazas de parking general que puedan tener un edificio. Bueno, pues para el caso de puntos de recarga se establece también que cada 5 plazas de parking accesibles que te obligue este documento básico del Código Técnico, al menos una tiene que ser para accesible, es decir, una de recarga para espacios accesibles, ¿no? Para plazas accesibles. Cuando son pocas plazas, pues a priori no afecta, pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, 1000 plazas, pues probablemente de esas 20, 30, las plazas que correspondan que tengas que poner por obligación, pues va a haber 4 o 5, las que sean, que sí o sí van a tener que ir, además de punto de recarga en plaza accesible. Consideraciones adicionales que tenemos a este H6. Cosas que de alguna forma hemos visto, pero que
que no se interpretan o que podrían matizarse y que de alguna forma con el uso y con las preguntas que nos puedan estar llegando se pueden completar. Pues por un lado, cuando hablábamos del ámbito de aplicación y hablábamos del 7%, que si superaba o no superaba el coste del 7%, pues al final cuando ejecutas una obra de estas características hay muchos costes, ¿no? Entonces se aclara que el coste global de la intervención para el cual tú tienes que hacer ese cálculo de si superas o no el 7%, es el coste real y efectivo, es decir, el coste de ejecución material, ¿vale? El completo. Lo digo porque son cuestiones que han llegado de forma reiterativa y ya digo, cuando hablas de costes al final tiene un montón de coletillas y tiene muchas denominaciones. Y esto pues me gusta aclararlo, ¿no? Me gusta dejarlo claro. Por otro lado, ¿qué ocurre con la parte de edificios protegidos oficialmente? Que decíamos que quedaban exentos. ¿Quedan exentos todos? ¿No hay obligación? ¿Ya no hay nada que hacer con...? Pues no. Esto la directiva lo dejó claro y nosotros así se traslada en el texto, y es que si tienes un edificio protegido, solo está excluido en la medida en la que el cumplimiento de la obligación no es admisible. Es decir, si yo tengo un edificio protegido pero tengo un aparcamiento que no tiene ningún tipo de protección, pues en este caso tengo que hacerlo. No por tener protegida la puerta de entrada o las vidrieras, pues el parking no tenga que tener plazas de aparcamiento. Y esto de alguna forma se deja claro en el texto, ¿no? Que para edificios protegidos oficialmente sí es inaceptable incluir estas obligaciones. Además, esto aplica tanto al H5 como al H6, por igual. Por otro lado también, cuando hablábamos del alcance de la obligación, pues hablábamos de cuál es el uso principal, ¿no? Es decir, pregunta típica que nos suele hacer. Estamos en un edificio residencial que tiene parking compartido con un edificio comercial. Tiene una parte comercial y una parte residencial. Y hay obligaciones diferentes para uno y para otro. Bueno, pues ¿cuál es el uso característico que veíamos en la tabla, ¿no? Vuelvo un pelín hacia atrás. En esta tabla que decíamos, uso residencial privado, otros usos. Bueno, pues aclaro aquí que el uso característico que tiene el edificio y por tanto la obligación que me va a desencadenar, porque el parking es común a la parte residencial y no residencial, es aquel dominante. ¿Vale? Esto se establece en el propio documento básico, es decir, cuando vas a un documento básico te dice cuál es el uso característico, y en el caso particular del código técnico, en sus documentos básicos, indica que hay que seleccionar, hay que identificar cuál es el uso principal dominante, si hay más plazas de aparcamiento reservadas para uno o para otro, y en este caso ahí se establece la obligación, y en base a eso le aplica al resto del parking, a todo, ¿vale? No es que se divida. Y por último, la última aclaración que quería hacer al respecto, pues es un poco lo que decía de las plazas accesibles, ¿no? En particular, el documento básico de seguridad, el SUA, establece que hay que poner una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, ¿vale? Pues en este caso, cuando vayamos a hacer los cálculos que hay que hacer dentro del código técnico para justificar este cumplimiento, habrá que incluir dentro de esos cálculos cuántas de las plazas son accesibles para ver cuántas de ellas tienen que incluir un punto de recarga, ¿no? Y esto está basado, ya digo, no solo en el documento básico HE, sino en el documento de SUA, que es el de seguridad. Y para terminar con la parte del H6, bueno, pues el H6, como cualquier otro documento básico y la distribución que tiene el código técnico, no solo te establece quién está obligado, cuál es la obligación o hasta dónde tienes que llegar con la obligación, sino que también cómo se justifica, ¿no? Y aquí, pues de alguna forma he querido remarcar, por un lado, que tienes que hacer un proyecto en el cual tienes que hacer todos los cálculos para justificar lo que hemos ido viendo hasta ahora, y que además la parte técnica, y ahí hacía un poco el inciso que quedaba un poco confuso con la parte de energía renovable, cuando vas a ver la parte técnica, es decir, realmente técnicamente cuál es la solución, si existe algún tipo de limitación o normativa que me marque cómo tengo que resolverlo, pues en el caso de instalaciones térmicas, de energía, por ejemplo, del H4, tenemos que ir al reglamento de instalaciones térmicas. Para el caso del H6, quien me dice cómo tiene que ser el tipo de conexión, el tipo de cables, secciones, etcétera, es el documento, la ITC 52 del reglamento de baja tensión, ¿vale? Ahí es donde va a especificar y donde tenemos que encontrar, donde vamos a encontrar las características, incluso en cuanto a control, etcétera, que tienen que tener este tipo de instalaciones. Os invito a, si alguno tiene que desarrollar algún tipo de proyectos, que revise, por favor, esta ITC, porque tiene una importancia pues, crucial para el cumplimiento de este código técnico, ¿no? De ahora.
Y por otro lado, bueno, pues de alguna forma hemos visto lo que ocurre con el Real Decreto 460 de 2022, hemos visto las obligaciones, hemos visto que hay modificaciones menores al documento H0, H1, H2, que hace una adaptación y un incremento de exigencias al documento H5, que incluye un H6 para dotación de puntos de recarga y que incluso adapta puntualmente el documento de reglamento de baja tensión. Pero con esto se cubre todo lo que marca la directiva, en particular con los puntos de recarga, con las obligaciones de punto de recarga, esa directiva del año 2018, la 844. Bueno, pues no, la respuesta es no. La respuesta es que el código técnico tiene un ámbito de aplicación que está limitado. Es limitado necesariamente a cuando hay un edificio, por un lado, o sea, tiene que haber edificio, y por otro lado, cuando se interviene sobre el edificio. Es decir, yo por estar viviendo en un edificio, si no actúo sobre él, no voy al código técnico para ver si tengo que cumplir o no tengo que cumplir. Entonces, no cubre todo el parque o todas las obligaciones que marca esta directiva. Entonces, ¿qué ocurre para edificios existentes que no hay intervención? En los que no intervengo, en los que no tengo una ampliación, cambio de uso, reforma de la instalación eléctrica, etcétera. Bueno, pues en el diciembre del año pasado, algo que de alguna forma se hizo menos notar que este código técnico, que parece que es como más popular, se publicó un Real Decreto Ley, en particular el 29. Este Real Decreto de medidas urgentes para el ámbito energético y el fomento de la movilidad eléctrica y autoconsumo, pues establece obligaciones adicionales respecto a la parte de puntos de recarga y electromovilidad. En particular, lo que he querido traer aquí, de alguna forma, para que después de esta presentación tengáis un poco la imagen completa, clara de cuáles son las obligaciones de los puntos de recarga, que este código técnico no cubre todo, cubre una parte solo. Bueno, pues ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que incluye este Real Decreto Ley 29? Para que tengáis un poco la imagen completa con la infraestructura de recarga y las obligaciones. Pone obligatoriedad a incorporar dotaciones mínimas, en este caso a edificios existentes, pese a que no haya actuación ni reforma, como podría obligar ya el código técnico. La obligación en este caso es que antes del 1 de enero de 2023 se tiene que estar cumpliendo. Fijaos el ámbito de aplicación que tenía este Real Decreto que veíamos. Hablábamos de diciembre, licencia de obra, inicio de las obras antes de previsiblemente junio del año que viene, pero este Real Decreto para edificios que no actúan, edificios existentes sobre los que no se actúa, tiene un ámbito de aplicación más corto. Y es que de aquí a 2 meses ya tiene que haber edificios que tengan la obligación de poner puntos de recarga. En este caso, ¿qué obligaciones hay? Pues son solo para edificios de uso distinto a residencial privado con más de 20 plazas de aparcamiento. ¿Vale? En realidad es más de 20 plazas de aparcamiento, ahora veis en la parte de dotaciones mínimas, porque depende de si estamos en edificios de la administración pública o no. ¿Vale? Pero en un principio, en enero de este año ya hay obligación de poner puntos de recarga, que no son solo las que obliga el código técnico, son adicionales. Entonces, ¿qué dotaciones mínimas establece este Real Decreto? Bueno, pues hace una distinción, igual que hacíamos en el anterior, cuando estamos en administración pública o cuando no estamos en administración pública. En administración pública, con ese objeto de ser ejemplarizantes, pues obliga, igual que el código técnico, lo mismo que poníamos en el código técnico, pero para edificios que no tienen actuación, a poner un punto de recarga por cada 20 plazas de parking, ¿vale? Siempre y cuando estas plazas no superen las 500. ¿Qué ocurre? Que si tienes un parking de 5.000 plazas, pues incluso una de cada 20 para 5.000 plazas vas a tener un número de puntos de recarga que a día de hoy pues no tiene sentido, es decir, no vas a utilizar y dentro de 3 años pues quizás esté obsoleto y cuando de verdad lo vayas a usar pues a lo mejor tienes que volver a cambiarlas. Entonces se establece una obligación para hasta 500 plazas y si supera las 500 plazas el parking en su totalidad, pues se suaviza un poco la obligación y se obliga solo a una de cada 100. ¿Vale? En cualquier caso, la obligación, un poco el titular de la obligación es una de cada 20, aunque tenga matices. Para administraciones públicas u organismos públicos, Administración General del Estado o organismos públicos. ¿Y el resto de edificios? Pues igual que marcaba el código técnico. Una estación de recarga por cada 40 plazas hasta las 1.000, ¿no? Y a partir de las 1.000 se vuelve a suavizar un poquitín y es una de cada 100. Fijaos que en este caso estamos obligando, este Real Decreto obliga a poner puntos de recarga directamente, no obliga a canalizaciones. A priori, las canalizaciones es algo que hasta que no se ha resuelto el tema de reglamento de baja tensión y no se ha puesto sobre la mesa las obligaciones que marcaba la directiva, pues no se contenían. A día de hoy, con la obligación que marca el código técnico de poner precableado, pues parece que se va a complementar con esto y no va a haber problema, ¿no? Pero en un principio, este Real Decreto no establecía obligaciones originalmente para
la parte de canalizaciones. Y así se trasladó en su momento. Con esto, a priori, parece que queda ya cerrado, ¿no?, las obligaciones de puntos de recarga. Hemos entrado en los edificios que tienen actuaciones, código técnico, en edificios que no tienen actuaciones, edificios existentes sin actuaciones, Real Decreto Ley 29 de 2021, pero seguimos sin terminar. Hay más dotaciones. Entonces, me parece que ahora lo vemos. Hay más dotaciones que tenemos que considerar, y es aquellas en las que no hay un parking asociado, ¿no? Y eso yo creo que lo vemos ahora un poquito más adelante. Por cerrar de alguna forma el círculo con lo que estábamos viendo, esta es la imagen de la presentación cuando empezaba la presentación a primera hora, en la que marcaba cuáles son las modificaciones. Hemos centrado el foco en los dos puntos intermedios, ampliar y adaptar el H5 y en el H6, y me gustaría dejar la presentación completa de alguna forma de este Real Decreto, dando una pincelada a lo que ocurre también con la ITC BT52, ¿no? Es decir, ¿qué contiene? ¿Qué es nuevo? Pues he hecho un análisis o he intentado trasladaros en una transparencia un análisis muy sucinto de lo que marca esta instrucción técnica del reglamento electrotécnico de baja tensión, y básicamente tiene una parte muy genérica, y es que establece dotaciones mínimas de recarga para estacionamientos no adscritos a edificios, ¿vale? Y aquí paro. ¿Por qué me he quedado parado antes cuando se explicaba que parece que ya tenemos resuelto todo el tema de electromovilidad? Bueno, pues hemos puesto obligaciones a edificios que se rehabiliten o que se construyan nuevos, ¿no? Código técnico, Real Decreto 450. Hemos establecido obligaciones a edificios existentes que no tienen esa rehabilitación o que no tienen que pasar por ese proyecto de código técnico. Pero nos queda aquellos edificios o aquellos parkings, aquellos aparcamientos, mejor dicho, que no están adscritos a un edificio. Una campa, un parking, únicamente parking, que no tiene edificio adscrito. Estos también tienen obligación de tener puntos de recarga. La obligación es prácticamente la misma que tenemos para los anteriores, pero por estructura reglamentaria el código técnico no puede obligar a un parking porque no es un edificio, y este Real Decreto de alguna forma tampoco lo iba a hacer, el Real Decreto de diciembre del 2021, porque la obligación del reglamento electrotécnico de baja tensión, que os pongo ahora sobre la transparencia, era previo incluso. En este caso, aquí ya habría una obligación previa desde hace años. En 2014 la directiva FIT tenía una serie de obligaciones para aparcamientos, sin más, sin estar adscritos a edificios. Esa obligación en España se transpuso en su momento en el reglamento de baja tensión. Fue el primer hito, el primer punto en el que se introdujo obligaciones de puntos de recarga en España en aparcamientos. Algo que pasó un poco desapercibido, quizás solo organismos públicos que tenían una obligación directa, pues sí lo tuvieron que tener en cuenta, pero este reglamento de baja tensión establece poner puntos de recarga, un punto de recarga para 40 plazas, cada 40 plazas. Es decir, la obligación es la misma. Código técnico, veis que es coherente. Código técnico, Real Decreto Ley 29 de 2021 y reglamento de baja tensión. Está en 3 sitios porque cada uno tiene un ámbito de aplicación diferente, ¿no? Entonces, notar eso en el reglamento de baja tensión, y por otro lado, que se matizan, es decir, el cambio que aporta este Real Decreto 450 es que se matizan esos aspectos que decía de qué es cableado, ¿no? Cuál es la sección, el tipo de conexión. No he querido entrar en la parte más técnica, ¿no? Pero si alguien tiene especial interés, pues que vaya, pero ahí se lo va a aclarar perfectamente cuál es la potencia a instalar, la reserva de potencia. De alguna forma eso no quedaba completo, no estaba contemplado de una forma explícita en el reglamento de baja tensión, y con este Real Decreto pues a priori parece que ya queda resuelto y cubierto. Y para terminar, bueno, pues hemos visto qué es lo que tenemos publicado a día de hoy, ¿no? Parece que tenemos publicado las obligaciones que hay en cuanto a la parte de puntos de recarga en 3 normativas diferentes, y que ya sí cumplen con la directiva FIT que había en su momento del año 2014 y con la que nos traía un poco hoy aquí, que era la directiva 844 de 2018, ¿no? De edificios, en particular de edificios. Y ya nos quedamos ahí, parece que ya hemos terminado, hemos cumplido con todo lo que había que hacer. Bueno, pues si alguien ha estado un poco atento a las noticias y sigue de alguna forma el desarrollo de normativa a nivel europeo, sabrá que en diciembre de este año la Comisión publicó un borrador de directiva que se está tramitando pues, a día de hoy. Además, ahora está en un proceso de ebullición, es decir, en estas semanas se está trabajando de una forma intensa
para poder llevar la directiva adelante, en la que se publique una nueva versión de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, esa que contemplaba las obligaciones del H6 que ponemos hoy. Y esta versión de la directiva, obviamente, en lo que va de año, pues ha tenido múltiples modificaciones, adaptaciones y evoluciones. Yo hoy solo estoy capacitado a poner aquí lo que se publicó en diciembre de este año. No es muy diferente a lo que hay aquí, lo que se está viendo ahora, pero cuando se publique, pues de alguna forma tendremos que actualizar. Es decir, esto de alguna forma es una versión, es un borrador de directiva que tiene además 10 meses, pero sí he querido marcar en color rojo qué es lo que había antes como obligación y qué es lo que está proponiendo la nueva directiva, para que veáis cuál es el futuro, ¿no? Es decir, lo que tenemos publicado a día de hoy va a ser suficiente. Pues probablemente dentro de un año ya nos hemos quedado cortos. Para edificios nuevos, esta directiva en particular nos dice, por un lado, en el sector residencial, en la primera tablita, sector residencial, y para la parte no residencial en la primera tablita y en la segunda residencial, pues antes nos decía que si el no residencial tenía menos de 10 plazas estaba exento, más de 10 estaba obligado, pues ahora va a ser 5. A priori va a ser 5. Es decir, si es no residencial pero con más de 5 ya está obligado. Luego tendremos que cambiar ese menos de 10 por un menos de 5 previsiblemente en unos meses. Y además, ¿qué obligaciones tiene? Esto es cuando se desencadena la obligación para no residenciales. ¿Pero qué obligaciones tiene? Si recordamos, antes te obligaba a poner un punto de recarga. A priori esto no cambia. También poníamos que teníamos que precablear un 20% de las plazas de aparcamiento, con un criterio un poco de no damnificar, ¿no? De tirar cable que después a lo mejor no vayamos a usar. Bueno, pues la propuesta de esta versión de la directiva es que nada de un 20%. El 100% de las plazas tienen que estar cableadas y con conexión preparado para conectarse. Y vamos más lejos. Y es que ya no nos sirve puntos de recarga, sino que dentro de ese paquete de movilidad sostenible, ya no se le puede llamar electromovilidad, pues hay que incluir sí o sí en estos aparcamientos, cuando son nuevos, obviamente, parking de bicicleta. Aparcamientos de bicicleta. Tantos aparcamientos de bicicleta como número de plazas de aparcamiento estén previstas para el edificio nuevo. 50 plazas de aparcamiento, 50 plazas de bici previstas. Y esto es un impacto importante porque el precio del metro cuadrado del aparcamiento es considerable. Entonces, está en negociación. Esto obviamente no son resultados finales, pero de alguna forma sí marca un poco la tendencia de hacia dónde vamos. Endurecer y poner obligaciones también de poner aparcamientos de bicicleta por obligación en los edificios. Si nos vamos al residencial, pues a priori más duro todavía. Antes nos obligaba, si teníamos más de 10, bueno, en este caso la obligación era para todos, pues en este caso ahora pone una limitación que es por encima de 3 plazas. Es decir, un edificio residencial con más de 3 plazas establece la obligación, nosotros lo hemos obligado para todos. Es decir, a priori eso no nos va a afectar. Aquí no va a ser un cambio radical. Y en cuanto a los puntos de recarga, es decir, el precableado obliga a todo, es decir, tampoco va a haber ningún cambio. Y los aparcamientos de bicicleta, que esto sí es un cambio principal, un cambio importante, antes no teníamos obligación, ahora 2 por vivienda. No por plaza de aparcamiento, pero 2 plazas de aparcamiento por vivienda. Es la propuesta. ¿Vale? Entonces, para la parte residencial lo que más afecta sobre todo es que habrá que reservar en edificios nuevos espacios para aparcamiento de bicicleta, sí o sí. Y en el caso de existentes, pues primero que la obligación que marca esta versión de la directiva es que se aplique a partir del 1 de enero de 2027. Hay un cierto margen para hacerlo, pero el tiempo vuela y se nos va enseguida. Pero si estamos en edificios no residenciales, y antes obligaba siempre que tuviese más de 20 plazas de aparcamiento, no había obligación de poner puntos de recarga y ahora nos dice que el punto de recarga, el 10% de esos aparcamientos tienen que tenerlo. ¿Recordáis? La directiva, el Real Decreto Ley 29 y el Reglamento de Baja Tensión establece obligación de poner puntos de recarga, pero nada de precableado. Nosotros voluntariamente pusimos esas obligaciones. Ahora la directiva ya va a establecer un 10%. Tendremos que ver si esas 40, una de cada 40, cumple o no cumple obviamente con el 10%. Habrá que echar números y obviamente eso hay que cambiarlo. No va a cumplir, ¿no? Pero esto es algo que la directiva nos va a obligar ya. Y además también establece obligaciones sobre el número de aparcamientos para bicicletas. ¿Vale? Pues como veis, estas son las novedades que marca la directiva en cuanto al H6. Y decimos, bueno, pues ahí nos quedamos, el H6, ya parece que lo hemos resuelto. ¿Y qué ocurre con el H5? Bueno, pues el H5 nos tenemos que ir a otra directiva diferente. Es más, no es una directiva, es un plan.
El plan REPowerEU, que en mayo de este año se lanzó, pues un poco con el objetivo de suplir y de completar actuaciones para resolver los problemas que hay de suministro energético y por la crisis de Ucrania, pues por un lado establece obligaciones de ahorrar energía, de aumentar la producción de energía limpia, ¿no? Es como un impulso más. Parece que esto no lo estuviésemos haciendo ya, pues sí, pero hay que hacerlo más todavía. Y a ser posible diversificar los suministros de energía. Entre otros, pues el borrador que se lanzó en mayo contenía, en este caso no tiene el texto, no está publicado, pero sí hicieron un adelanto de lo que iba a haber, contenía obligaciones específicas para la energía solar. Aquí no llegamos al detalle, es decir, no te llega a cuánto te va a llegar un edificio o cuánto no. Pero la estrategia que tiene esta directiva es que se alcance, al menos de aquí a 2025, 300 gigavatios de energía solar fotovoltaica de nueva instalación. Es decir, es prácticamente duplicar la capacidad solar fotovoltaica que tenemos a día de hoy. La directiva que tenemos no establecía obligaciones para edificios residenciales. Es decir, lo que está haciendo el código técnico con esto que estamos presentando hoy es incluir obligaciones que en algunos casos van por encima de lo que dice la directiva. Bueno, pues parece que incluso con ese esfuerzo que está haciendo España adicional por llevar la energía fotovoltaica un paso más allá, porque somos un país de mucho sol, pues parece que a priori nos podríamos quedar cortos. Y vamos a tener que redoblar los esfuerzos. Es decir, este H5, previsiblemente, si esto se lleva a término, se va a quedar corto y vamos a tener que adaptarlo otra vez para endurecer y poner todavía requisitos más restrictivos. Porque en 2025 quieren 320 gigavatios de energía fotovoltaica, pero en 2030, es decir, a la vuelta de la esquina, 600. Volver a duplicarlo. 4 veces más en los próximos 8 años. Esto obviamente va a repercutir en que vamos a tener que endurecer mucho y las obligaciones que marca este código técnico pues van a tener que incrementarse de una forma exponencial. Además de contempla otras actuaciones que le está pidiendo a Estados miembros para que pues, modifiquen las obligaciones legales para poder cumplir con todos los requisitos, ¿no? Pues esto es lo nuevo, es decir, hemos visto lo que está publicado y con estas últimas 2 transparencias de la nueva directiva y del plan REPower, que además de alguna forma os adelanto que parece que en las últimas versiones de la directiva de edificios, pues esta obligación en particular de energía solar empieza a tener ya un huequecito y una redacción. O sea, cuando se publique la nueva directiva de eficiencia energética en edificios, pues casi seguro que va a contener ya texto relativo a esto, de la energía solar. Ya estáis viendo que en el primer borrador ya tenía obligaciones para electromovilidad, pues ahora también para energía solar. Pues vamos a tener que sacar otro Real Decreto que endurezca lo que hay y se va a tener que hacer en los próximos 2 años. Es decir, el próximo año prevemos que se publique la directiva, te dará un cierto margen para cumplir, pues en un muy breve espacio de tiempo lo que hemos hecho hasta ahora pues se va a quedar corto, ¿no? Entonces, es un poco lo que quería transmitir en la jornada de hoy, que hemos hecho obligaciones para cumplir con la directiva, hemos ido más allá de la directiva, pero los cambios que se están proponiendo van todavía más allá, ¿no? Y con esto, de alguna forma, yo creo que he hecho un abanico, he hecho un círculo en el cual he completado lo que marca el Real Decreto y un poco lo que hay alrededor de este Real Decreto en estos temas de electromovilidad y de energía solar. Y de alguna forma, pues nada, yo creo que ahora es el momento de daros el micrófono o el teclado a vosotros y que podáis lanzar las consultas y en la medida de lo posible, pues las intentaré contestar. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Están casi todos los compañeros conectados online, no escuchamos sus aplausos, que seguro que lo están dando desde sus casas. No pasa nada. Ha sido muy interesante tu exposición y te agradecemos especialmente que no te hayas conformado con contar solamente la modificación reciente del Código Técnico, sino que hayas contado todos los reales decretos que afectan y además lo que viene para el futuro. Así que nada, Carlos, si te parece... bueno, las puede leer directamente si quiere el profesor, que las va a entender mucho más fácil. Como seguramente habrá alguna pregunta relacionada, si van a poder tener acceso a las ponencias, pues seguro que sí. O sea, que esté tranquilo que las vais a tener disponibles en la página web. Vale, pues mira, estoy viendo por aquí algunas preguntas. Voy a ir contestando a las primeras que veo. Si se me queda alguna, pues me lo contáis. Mira, la primera que veo por aquí es que me preguntan en particular sobre los edificios y los metros cuadrados y cuándo afecta o a qué tipo de uso se afecta cuando hablamos de metros cuadrados, ¿no? De más de 1000 metros cuadrados. ¿Afecta a naves industriales en particular? La respuesta es que el código técnico, en particular el HE, aplica a edificios que tienen consumos EPBD. ¿Qué es consumos EPBD?
Es decir, el HE, los documentos de ahorro de energía, están basados en ahorrar energía y en fomentar las energías renovables para consumos de climatización, ventilación y, en el caso de edificios terciarios, iluminación. Estos 3 consumos. Entonces, solo aquellos edificios que tienen consumos en climatización, ventilación o iluminación se ven afectados. Por tanto, una nave industrial, si está climatizada y tiene que cumplir el código técnico, es decir, este Real Decreto 450 no es una obligación adicional. Esta nave industrial tiene que cumplir código técnico. Es necesario hacer el cálculo del H0, del H1, del H2, del H3, reglamento de instalaciones térmicas, etcétera. Si lo tiene que cumplir con esto. ¿Vale? Si es una nave industrial y no tiene ese tipo de sistemas, pues obviamente no. Aquí nos hacen también una apreciación. Perdonadme, tengo que leerla, que es un poco larga. Bueno, si es una cosa más compleja, la podemos Sí, yo responder creo que más esta es compleja porque tranquilamente. es un caso particular. Pues si te parece, No, tú además, nos las contestas tranquilamente y se la pasamos al colegiado. La claro, respuesta. además, en un principio sí os adelanto que cuando se trata de casos particulares, de si me han dado licencia o no me han dado licencia, al final yo como persona estoy adscrito al IDAE y como tal no tenemos atribuciones en la parte de, es decir, lo que podamos contestar nosotros no es en ningún caso algo que pueda llevarse a un documento legal ni oficial. Aquí tiene que ser o bien el ayuntamiento o la comunidad autónoma que se emite la licencia de obras, y en el caso del código técnico ellos tienen un buzón de consultas que contestan. ¿Vale? Yo estoy adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y por tanto no está dentro de mis atribuciones poder dar una contestación, es decir, a un caso particularizado, porque lo que yo pueda decir, es decir, puede no servir. No soy voz autorizada para poder contestar si una licencia en particular tiene validez o no tiene validez. Aquí me hablan de el alcance de estas modificaciones con respecto a la ordenanza para calidad de aire y sostenibilidad de Madrid. Pues en un principio lo que entiendo que hay detrás de este código técnico es un análisis de impacto en el cual desde luego el impacto de la publicación del H6 en particular, aunque del H5 un poco parcialmente, seguro que se ha tenido en cuenta. Es decir, un punto de recarga previsiblemente, y en los cálculos que puede hacer la administración, cualquier documento legal de estas características tienen lo que le llaman siempre el main, que es un documento de impacto, ¿no? Que antes de publicarse pues, se revisa y se lleva a Consejo de Ministros y se hace un análisis, y ahí seguro que se hacen análisis de impacto, entre otros de impacto ambiental. Estoy seguro de que este lo ha llevado. No os podré decir, yo no he tenido acceso a este documento de análisis de impacto, pero estoy seguro de que tienen analizado y tienen calculado que por cada punto de recarga que se pone, pues equivale a X toneladas de CO2 o a X kilogramos de CO2, obviamente será menor, de impacto inferior. O sea que seguro que sí que lo hay. Vale, por aquí tenemos preguntas y respuestas y ahora tenemos en el foro, voy a ver si tengo alguna más. Dice, en cuanto al uso predominante, sí es otro uso, pero hay plazas exclusivas para uso residencial. ¿No es necesario llevar cableado a todas o solo al 20%? No, según lo que marca el Real Decreto, hay que establecer si hay una diferencia, es decir, tú tienes un parking y está perfectamente diferenciado qué plazas corresponden a la parte residencial y qué plazas corresponden a la parte no residencial, porque tienen escrituras diferentes, es decir, si es diferente, pues en este caso la obligación para cada uno es diferente. Pero si la propiedad del parking, es decir, las zonas comunes, por decirlo así, no vamos a decir de la plaza 1 o la plaza 2, si la zona común, si la escalera, si la parte de iluminación del parking es común a residencial y no residencial, ahí no se puede diferenciar. En este caso hay que determinar el uso, que es uso único para el parking completo. Y el criterio es el que os decía, es el predominante. ¿Vale? Porque con actuaciones particulares de si voy a poner un punto de recarga, pues eso casi lo puede hacer un vecino, ¿no? O un usuario en particular. Pero llevar el cable o adaptar la conexión de entrada, ¿no? El tráfico que puedas tener o los sistemas de seguridad, los APIs, etcétera, no es común. Es decir, yo no puedo como usuario de ese parking modificar, adaptar o tirar cables por la plaza de mi vecino, ¿no? Entonces, en un principio eso no es viable. Dice que si ha variado algún otro documento del código técnico,
como el de salubridad, pues no ahora. Sí se varió en el año 2019, se modificó el de salubridad y se modificó el de ahorro de energía. Y no, el de seguridad creo que también. Creo que tuvo algún cambio, pero ahora en un principio los que se han modificado son estos dos. Sí es cierto que del documento básico de ahorro de energía no solo el H5 y el H6, pero son más aclaraciones, lo que se ha producido son aclaraciones sobre denominaciones, subíndices, hay una parte también sobre el análisis de estanquidad del edificio que se ha aclarado, es decir, son aclaraciones más que cambios radicales. Preguntan también por si van a mandar el vídeo, ¿no? Entiendo que eso os darán respuesta después desde la organización. Sí, el vídeo incluso se colgará en YouTube, en la red de YouTube del colegio, así que no hay ningún problema. Me hablan de si son obligaciones también para plazas de aparcamiento abiertas. Sí, en un principio son plazas de aparcamiento adscritas al edificio, independientemente de si son a cubierto o no. En ambos casos hay obligación. El criterio que diferencia unas y otras son si son adscritas. Es decir, si yo tengo un edificio y al lado hay un aparcamiento, pero el aparcamiento tiene una titularidad diferente, pues aplicaría el reglamento de baja tensión en lugar del código técnico porque no está adscrito al propio edificio. Pero si están a cubierto o son en superficie, eso aplica exactamente igual. ¿Se indica en alguna de las normativas algo respecto a la gestión y limitación de uso de los puntos de recarga? En cuanto al uso de puntos de recarga, aquí no está determinado. Hay normativa, me consta que debe haber normativa por temas de conexiones y temas de acceso, pero es más un tema de el tipo de suministro y más relacionado con la comercializadora, en este caso con distribuidora comercializadora del punto de recarga. Pero no, desde el código técnico se habla de infraestructura, la obligación que aplicas a la infraestructura, no al uso. ¿Puede un parking tener que abrir uso a cualquier usuario? En un principio no. Desde luego este Real Decreto no establece esa obligación ni prevé hacerlo. No está dentro de su ámbito de aplicación, es solo establecer el número de mínimo de puntos de recarga. Después ya el uso que se hace sobre ellos, ya digo, no queda fuera. Esto de aquí no sé si es una pregunta. En edificios residenciales, ¿el autoconsumo puede ir a la instalación eléctrica de la comunidad o garaje? Sí, por supuesto que puede ir. Lo único que en función de dónde vaya, habla de la parte de autoconsumo, ¿no? Entiendo que es enfatizando más sobre qué parte de la energía eléctrica se puede contabilizar a efectos de código técnico. Como decía, por un lado, obligaciones de toda, pero la parte que te puedes contabilizar para actuar o para modificar o para alterar o para obtener los indicadores de consumo de energía primaria total, por ejemplo, solo se pueden adaptar parcialmente en función de cómo evalúes el edificio. Es decir, si tú estás haciendo, por ejemplo, un edificio completo, el consumo energético del edificio se localiza como un todo. Y dentro de ese consumo hay un porcentaje de energía que va a ir a climatización y sobre ese porcentaje de energía que va a climatización es sobre el cual podemos hacer reducción, digamos, de demanda, ¿no? Porque estemos generando, porque somos autoconsumidores. Si yo genero 100 y solo puedo consumir 50, las otras 50 que yo llevo a la red, pues me sirven para cumplir el H5, pero desde luego para evaluar el edificio desde el punto de vista del H0 no los puedo contabilizar. ¿Vale? A priori no sé si se me queda por ahí alguna, pero creo que están todas las preguntas resueltas. Aitor, ¿puedo hacer una pregunta aquí? Ah. Según el reglamento de baja tensión, cuando se reforman los estacionamientos, hace falta dotarlos de puntos de recarga. ¿Se puede interpretar que cuando en una vía pública se asfalta o se reforman los bordillos, habría que dotarlas por haber hecho una reforma? Entiendo que como tal tienen que estar determinados como aparcamiento. Yo diría que no, dice pero probablemente se me escapa. O estacionamiento. Claro, ahí se me escapa un poco a mi ámbito de aplicación, Claro. porque el reglamento de baja tensión pues no lo tengo, no está dentro de las actuaciones que yo llevo, que son más de edificios, pero en un principio, o sea, tendría que estar definido como aparcamiento, como tal. Y no sé si lo es a todos los efectos, es decir, hay otros aspectos de seguridad, etcétera. Es decir, entre otras cosas, por ejemplo, no tiene conexión eléctrica, ni tiene por qué tenerla. Entonces, yo diría que no, pero desde luego no soy voz autorizada para eso. Gracias.
Pues nada, si ya no hay más preguntas, pues volverte a dar las gracias, Aitor. Ha sido muy interesante tu exposición y esta es tu casa para cuando quieras volver. Seguro que contamos contigo en otras ocasiones. Muchísimas gracias.